A veces el ataque no llega con un golpe, llega con un susurro, un comentario inocente en el trabajo, una risa que se corta cuando entras, un mensaje reenviado sin tu permiso. Así empezó para Mateo. Una mañana abrió el celular y vio su nombre convertido en rumor. No era una amenaza frontal, era una historia torcida repitiéndose en bocas distintas, creciendo como sombra en pasillos iluminados. Dicen que se aprovechó. Me contaron que no es confiable. Ten cuidado con él. Y aunque nadie firmaba la mentira, todos la pasaban como si fuera un dato. Mateo intentó seguir con su día, pero cada notificación sonaba como una piedra dentro del pecho. En la sala de juntas, las miradas se le quedaban pegadas a la nuca. En el comedor, el silencio parecía un juicio. Lo más extraño era esto. No era solo tristeza, era presión. No era solo chisme, era desgaste. No era solo gente hablando. Era como si el ambiente lo empujara a reaccionar mal. La tentación era inmediata en escribir aclaraciones largas, exhibir a quien había iniciado todo, defender su nombre con dientes. De regreso, en el bus, vio su reflejo en la ventana, mandíbula apretada, ojos cansados, manos inquietas. Señor, no quiero volverme duro, pensó. Al llegar a casa dejó las llaves en la mesa y se miró en el espejo del pasillo. No para arreglarse, sino para preguntarse qué se está moviendo dentro de mí. Intentó orar, y las palabras se le rompían, como si la garganta tuviera arena. Entonces abrió la Biblia sin plan, como quien busca aire, y cayó en un salmo que parecía escrito para su momento, el 71. La primera frase lo detuvo como una mano firme en el hombro. En ti, Señor, me refugio. Refugio, no venganza, no control, no respuestas impulsivas, no el deseo de ganar una discusión. Ahí entendió el objetivo real del ataque en producir ansiedad, prisa y amargura, empujarlo a reaccionar desde la herida para que él mismo se apagara por dentro. Mateo apoyó la mano sobre la página y susurró el salmo. Afuera la ciudad seguía hablando. Adentro su espíritu empezaba a escuchar. Leyó «Ansé tú mi roca de refugio», y sintió que esas palabras no eran metáfora, eran dirección. No cambió la gente de golpe, cambió su respiración. Por primera vez en días soltó el hombro y dejó de ensayar defensas. Se acostó tarde, pero con una certeza nueva. Dios no estaba lejos, estaba sosteniéndolo en silencio. Y si esta historia te está ayudando a enfrentar presión y chismes con fe, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí caminamos juntos y aprendemos a responder con la palabra, no con ruido. Al día siguiente, volvería a esos pasillos y el rumor quizás sería más grande, pero algo también había crecido en su decisión de refugiarse. En la parte 2 verás cómo ese refugio se convierte en escudo, cuando el ruido intenta subir de volumen y tu corazón quiere rendirse. Sin perderte nada hoy. A la mañana siguiente, Mateo entró al edificio como quien entra a un cuarto donde alguien ya habló por ti. El guardia lo saludó normal, pero en el elevador hubo una pausa rara, un silencio corto que decía más que cualquier frase. En su escritorio encontró un papel sin firma, solo transparente. No era consejo, era presión con perfume. Sintió el impulso de responder, de reunir pruebas, de armar un discurso perfecto para limpiar su nombre. Y justo ahí recordó el Salmo 71, «En tu justicia, rescátame y líbrame». Ese salmo no nació en un día cómodo. Se cree que fue escrito en una etapa avanzada de la vida de David, cuando ya conocía el sabor amargo de la traición, el peso del liderazgo y el cansancio de sostenerse en medio de rumores. No era solo un problema de afuera, era el golpe de sentirse rodeado por voces. Por eso el Salmo repite una imagen como martillo en roca, fortaleza, refugio. No es poesía decorativa, es lenguaje de guerra interior. David no haz que todos me comprendan, dice en «Sé tú mi lugar seguro». Mateo cerró los ojos un segundo y decidió hacer lo contrario a su instinto. No escribió mensajes, no pidió reuniones, no entró al chat del grupo, fue al baño, se mojó la cara y en voz baja dijo,
Sé tú mi refugio, Señor, porque mi mente quiere correr. Volvió al pasillo, y el rumor seguía vivo. Pero por primera vez, sintió que no tenía que obedecerlo. El ruido afuera podía crecer. El silencio adentro también. Y entendió algo. El silencio no es huida, es espacio, para que Dios ordene tus pensamientos. Antes de volver a su asiento, abrió el Salmo en el versículo que dice Andeim, un lugar seguro, al cual pueda acudir siempre. Ordena mi salvación. Le impactó esa palabra ordena, como si Dios no pidiera permiso al caos. Mateo repitió, ordena mi salvación. Y se prometió no vivir mendigando aprobación. Si tenía que hablar, hablaría con verdad. Si tenía que esperar, esperaría con paz. Esa decisión le cambió el tono del día. En la tarde, una compañera se acercó con sonrisa tensa. Oye, ¿es cierto lo que dicen? Esa pregunta era una trampa. Si se defendía con rabia, lo confirmarían. Si callaba, lo acusarían de ocultar. Mateo respiró y respondió con calma: lo que es verdad, Dios lo sostendrá. Lo que es mentira, Dios lo derrumba. Si tienes dudas, hablemos con respeto. La compañera se quedó quieta, como si no esperara una respuesta sin fuego, como si la paz fuera una lengua que ella ya no recordaba. Esa noche Mateo entendió algo más. El Salmo 71 no solo pide salida, pide forma. No solo dice líbrame, también dice no me avergüences. Es decir, no permitas que yo me traicione, porque a veces la vergüenza no viene de lo que otros dicen, viene de cómo reaccionamos. Por eso esa noche anotó una oración breve para repetir en cada pasillo: Señor, sé mi roca, que mi paz hable por mí. En la parte 3, Mateo descubrirá que el refugio no se siente como escape, se siente como fuerza que te mantiene de pie cuando tu nombre tiembla. Sigue. Esa madrugada Mateo se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y la mente trabajando como ventilador. No estaba pensando en Dios, estaba pensando en frases en qué decir, cómo probar, cómo no quedar mal. Y ahí notó algo inquietante. El rumor ya no era solo externo, vivía adentro, repitiéndose como eco. Entonces abrió el Salmo 71 y leyó despacio: no me dejes en vergüenza. Se dio cuenta de que la batalla más peligrosa no era por su reputación, era por su paz. El Salmo describe un patrón que también es nuestro voces, que dicen: Dios lo abandonó. Presiones que quieren empujarte a reaccionar y un corazón que pide auxilio. David no niega que hay oposición, lo reconoce, pero cambia el centro. En vez de amplificar al agresor, amplifica a Dios. Por eso, insiste en sé tú mi roca, sé tú mi fortaleza, a ti puedo acudir siempre. Mateo entendió que la fe no es fingir que no duele, es decidir dónde te refugias cuando duele. Mateo tomó un marcador y subrayó 3 frases: tú eres mi esperanza, a ti puedo acudir siempre, mi boca contará tu justicia. Luego hizo un ejercicio sencillo. Cada vez que una escena imaginaria lo hacía arder, él respondía con una frase del Salmo. Si la mente decía defiéndete ya, él decía refugio. Si la mente decía te iban a hander, él decía fortaleza. No era magia, era disciplina espiritual, como afinar el oído en medio de una multitud. Al llegar al trabajo, el jefe lo llamó a una oficina pequeña. Hay comentarios circulando, dijo, mirando la pantalla sin mirarlo a los ojos. Mateo sintió el cuerpo tensarse, como si la silla fuera un tribunal. Entonces hizo algo simple. Habló con verdad y sin veneno. Explicó hechos. Ofreció transparencia, pero no se humilló ni atacó. Mientras hablaba, repetía por dentro: mi refugio no es mi explicación. Mi refugio eres tú. Y esa frase lo sostuvo como baranda en escalera. Afuera escuchó a 2 personas hablar en voz baja y su estómago se encogió, pero no giró a buscar culpables. Se dijo: no voy a vivir reaccionando. Y siguió caminando como quien protege una llama pequeña del viento. Al salir en el pasillo, el mismo chat que lo hería siguió vibrando en su bolsillo, esta vez
no lo abrió. Se fue a la azotea, donde apenas se oía la ciudad, y oró con la Biblia abierta: Señor, pon guardia en mi boca y firmeza en mi espíritu. No permitas que el ruido me robe el carácter. Guay, algo cambió, no cambió el edificio, cambió su interior. Sintió paz, no porque todo se resolvió, sino porque dejó de pelear con armas que lo secaban. Esa noche llamó a un amigo de la iglesia y le contó todo sin dramatismo. El amigo le dijo: no respondas para ganar gespongi para onja. El Salmo 71 es refugio, pero también es escuela. Mateo colgó con una dirección clara en seguir caminando en integridad y dejar que Dios defienda lo que él no puede controlar. En la parte 4, el rumor intentará tocar su futuro, y verás cómo el Salmo 71 se vuelve una estrategia cuando la presión quiere subir de nivel. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. Mateo caminaba por el mismo pasillo, hacía el mismo trabajo, sonreía con educación, pero por dentro sentía que la atmósfera lo observaba. El chisme tiene esa habilidad. No necesita pruebas, solo necesita repetición. Y la envidia tiene otra. No ataca lo que eres, ataca lo que Dios está construyendo en ti. En una oficina, un rumor viaja más rápido que un correo. Se cuela en conversaciones pequeñas, se disfraza de preocupación y termina dictando decisiones. Y cuando la envidia está detrás, no siempre se nota como odio, se nota como frialdad, como puertas cerradas, como oportunidades que se evaporan sin explicación. Mateo lo notó cuando un proyecto que él lideraba empezó a enfriarse. De pronto, reuniones canceladas, correos sin respuesta, puertas que se cerraban sin explicación. Una tarde, alguien le dijo al oído: te quieren sacar del equipo. Esa frase cayó como hielo. La mente de Mateo quiso correr a la defensa. Oró el Salmo 71, le mostró otra ruta en rescátame. En tu justicia no venganza, no manipulación, justicia. Mateo entendió que cuando el chisme te apunta, la tentación es responder con la misma moneda. Pero si entras a ese terreno, pierdes la altura. El Salmo lo empujaba a permanecer firme sin contaminarse. Esa noche, en su casa, escribió en una hoja 3 decisiones: no hablar mal de nadie, no actuar por impulso, no abandonar la alabanza. Parecían pequeñas, pero eran un muro. Porque el chisme busca que tu boca se ensucie, la envidia busca que tu corazón se endurezca. Mateo tomó el Salmo 71 y leyó en voz alta: Tú has sido mi esperanza desde mi juventud. Y al decirlo, recordó otras temporadas difíciles en las que Dios lo sostuvo sin que él entendiera el cómo. Entonces añadió una cuarta decisión: pedir consejo sabio en vez de desahogo fácil. Porque no todo oído merece tu historia. A la mañana siguiente, en vez de entrar a discutir, Mateo llegó temprano y sirvió. No por miedo, sino por convicción. Revisó detalles, ayudó a un compañero nuevo, entregó el trabajo con excelencia. Algunos lo miraban como esperando un estallido. Él respondió con paz. Y esa paz era un mensaje silencioso: no me gobierna el rumor. Sin darse cuenta, su conducta empezó a incomodar a los que querían verlo reaccionar. Pero la tensión subió cuando Recursos Humanos lo citó. No era castigo aún, era investigación. En la sala blanca, Mateo sintió que su futuro estaba en juego. Notó el zumbido del aire acondicionado y el brillo frío de la mesa, como si la sala quisiera borrar emociones. Le temblaron los dedos, pero apoyó los pies en el suelo y repitió por dentro: a ti puedo acudir siempre. No pidió salir ileso, pidió salir íntegro. Entonces recordó otra línea del Salmo: inclina tu oído y sálvame. No pidió que el problema desapareciera de inmediato, pidió presencia y dirección. En la parte 5, verás qué hizo Mateo esa noche. Cuando una opresión pesada quiso entrar a su casa, y él tuvo que decidir si la alimentaba con temor o la enfrentaba con adoración. No apagues el video, lo que viene puede liberarte también. Esa noche, después de la cita,
Mateo llegó a casa con una sensación extraña, como si trajera encima una nube pesada. No era cansancio normal, era un peso que hacía que todo se viera oscuro, incluso lo bueno. Se sentó en la orilla de la cama y escuchó su propia mente. Ya perdiste, no hay salida. ¿Para qué seguir? Ese tipo de pensamientos no siempre vienen con gritos. A veces llegan como lógica disfrazada. Mateo entendió que no podía negociar con esa voz. Tenía que volver al refugio. Encendió una luz tenue, abrió el Salmo 71 y leyó en voz alta, despacio, como quien clava estacas en el suelo. Sé tú mi roca de refugio. A ti puedo acudir siempre. Luego oró con palabras simples. Señor, no permitas que esta opresión se instale. Limpia mi mente, guarda mi casa y hazme firme. No hizo un espectáculo, solo se mantuvo en la palabra. Y mientras leía, sintió que el aire interno cambiaba, como cuando abres una ventana y entra viento fresco. Después puso una canción suave, y aunque no tenía ganas, comenzó a agradecer a Ann por el techo, por el pan, por la oportunidad de seguir siendo el Ande. La gratitud le hizo notar la mentira escondida. El rumor quería convencerlo de que Dios se había retirado, pero el salmo decía lo contrario, y la alabanza lo hacía real. No era emoción, era decisión de encender luz en un cuarto mental oscuro. Al día siguiente, antes de salir, tomó otro paso. Ann bendijo. No bendijo el chisme, bendijo su corazón, para no volverse amargo. Señor, bendice mi carácter, bendice mi paz, bendice mis decisiones, decía, porque el enemigo de tu paz no solo quiere dañarte por fuera, quiere deformarte por dentro. Mateo anotó una frase en su libreta: a mi identidad no la define un rumor, la define Dios. Y la repitió como antídoto cada vez que sentía el impulso de justificarse. También tomó una decisión práctica. No iba a revisar chats en la cama, no iba a alimentar su ansiedad con pantallas, y no iba a desahogarse con cualquiera. Entendió que algunas conversaciones abren puertas a más confusión. El Salmo 71 sería su filtro en sí. Una palabra no lo llevaba a Dios, no la iba a guardar. Esa semana buscó a un líder espiritual y pidió oración, no para ganar una guerra humana, sino para mantenerse limpio. El líder le dijo: Ann, tu respuesta será tu testimonio. El Salmo 71 no solo te cubre, te madura. Mateo salió con una tarea concreta: reemplazar cada pensamiento de temor por una declaración del Salmo. Cuando el miedo decía, se acabó, él respondía: Ann, tú eres mi esperanza. Cuando la ansiedad decía, corre, él respondía: Ann, en ti me refugio. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero decisivo. A una persona que había repetido el rumor se le acercó con ojos bajos y dijo: Ann, creo que me equivoqué al hablar. No era el final, era una grieta en la mentira. Mateo sintió ganas de reclamar, pero eligió gracia. En la parte 6, verás cómo Dios empieza a mover piezas sin que Mateo tenga que ensuciar sus manos. Y por qué la justicia de Dios llega con un ritmo que purifica. Cuando una mentira crece, parece invencible, pero cuando la verdad empieza a asomarse, la mentira se desinfla por dentro. Mateo lo notó en detalles, en conversaciones que ya no se cortaban al verlo, miradas que dejaban de esquivarlo, personas que empezaban a preguntarle directamente en vez de repetir. Aún así, el proceso era lento, y ahí estaba la prueba más difícil: el tiempo. Porque uno puede soportar un día duro, pero ¿cómo soportas semanas de tensión sin volverte alguien que no reconoces? Mateo empezó a notar síntomas de cansancio, en sueño ligero, hombros tensos, oración corta. Y ahí entendió que esperar también es una batalla. Esperar sin rendirse, sin volverse cínico, sin responder con la misma energía que lo atacó. Por eso, el Salmo no solo se lee, se practica como respiración, una y otra vez. El Salmo 71 tiene una respuesta a memoria. David recuerda que Dios lo sostuvo desde la juventud, como diciendo: el mismo Dios que me guardó antes
me guardará ahora. Mateo empezó a hacer lo mismo. En su cuaderno escribió 3 rescates pasados, momentos en los que Dios lo levantó cuando nadie podía. Cada vez que el pensamiento de desesperanza golpeaba, él le mostraba esa lista. No era positivismo, era evidencia de fidelidad, y esa memoria le devolvía aire. Un viernes, Recursos Humanos lo citó de nuevo. Esta vez, el tono fue distinto. Hemos revisado información, dijeron, y hay inconsistencias en lo que se dijo. No pronunciaron una disculpa completa, pero abrieron una puerta a la posibilidad de limpiar el ambiente. Mateo sintió alivio, pero también escuchó otra tentación en el orgullo. El orgullo es sutil hace creer que la justicia es humillar al otro, pero Dios no te rescata para que tú te vuelvas igual que lo que te hirió. Mateo apretó la Biblia en la mochila y decidió que, si Dios lo levantaba, él no usaría esa altura para pisar a nadie. Ahora sí, humíllalos, susurraba su carne, y ahí el salmo volvió a ser guardia, no me avergüences. Es decir, a no me dejes ganar por dentro lo que estoy perdiendo por fuera. Mateo decidió usar esa oportunidad con sabiduría. Pidió una conversación respetuosa con el equipo, no para exhibir culpables, sino para afirmar la verdad y poner límites al chisme. Habló claro, sin gritos, y terminó diciendo: aprendí que el rumor destruye confianza. Yo elijo reconstruir. Hubo silencio. Pero esta vez no era juicio, era reflexión. Algunas personas bajaron la mirada, otras respiraron como si se quitara una carga. Esa noche, al llegar a casa, Mateo abrió de nuevo el Salmo 71 y notó algo que antes no había visto. El Salmo no solo pide rescate, termina en alabanza, como si la salida final no fuera gané, sino Dios fue fiel. Y eso es madurez espiritual, a no vivir para tener razón, sino para que el corazón permanezca entero. En la parte 7, cerraremos con una oración de cobertura y con un hábito práctico para que el Salmo 71 se vuelva tu refugio diario cuando el ruido quiera gobernarte. No te vayas. Esto es para ti hoy. Semanas después, Mateo caminó por el mismo pasillo y sintió algo distinto. El ambiente ya no lo empujaba, ya no lo perseguía la urgencia de explicarse, no porque todos se volvieran perfectos, sino porque él aprendió a habitar un lugar al que el chisme no puede entrar. En el refugio de Dios. Cuando alguien soltaba un comentario, él no se tensaba igual. Cuando una mirada parecía juicio, él respiraba. Descubrió que la paz no siempre llega cuando todo se arregla. A veces llega cuando tú decides no pelear con armas que te secan y te dejan vacío. Un día, un compañero nuevo se le acercó en la cafetería y le dijo casi en secreto: estoy viviendo algo parecido, siento que me están señalando. Mateo no le dio discursos largos, solo le contó lo que aprendió. El Salmo 71 me recordó que Dios es roca y fortaleza, y que la batalla más dura es conservar el carácter. Le explicó que el rumor busca que tú reacciones, que la presión busca que tú te vuelvas amargo, y que la fe empieza cuando eliges refugiarte antes de responder. El compañero lo miró como quien encuentra una salida en un callejón. Esa es la lección escondida del Salmo 71. No solo te defiende, te forma, te enseña a correr a Dios antes de correr a la gente, te enseña a pedir justicia sin perder ternura, te enseña a esperar sin endurecerte, y te enseña a alabar incluso cuando el proceso no ha terminado, porque la alabanza cambia el clima interior. Si hoy estás viviendo presión, si sientes que hablan de ti, que te miran raro, o que hay una carga espiritual que te baja la fuerza, recuerda, esto no estás solo y no estás sin herramientas. Haz una cosa, cuando sientas que el corazón se acelera, di en voz baja: en ti me refugio. Cuando sientas que el orgullo quiere hablar, di: no me avergüences. Y cuando el día termine, agradece: tú has sido mi esperanza. Eso, repetido al día, endereza tu interior y trae claridad. Ahora, antes de terminar, ora conmigo sin presión, solo con sinceridad. Señor,
En ti me refugio. Guarda mi corazón de la amargura y mi mente del ruido. Rescátame de toda mentira y de toda presión que quiera torcer mi carácter. Sé mi roca y mi fortaleza cuando me falten fuerzas. Inclina tu oído y dame dirección. Ordena mi salvación en lo secreto, en lo cotidiano y en lo que nadie ve. Limpia mi interior, guarda mi casa, y hazme sensible a tu paz. Que mi boca te alabe más de lo que el chisme me provoque. Que mi vida declare tu fidelidad, aun cuando el proceso sea largo. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esto, no lo dejes en un momento emocional. Toma el Salmo 71 esta semana y léelo en voz alta una vez al día, como quien levanta un muro de paz. Escríbelo en una nota, repítelo en el camino y úsalo como respuesta cuando el ruido quiera gobernarte. Y si quieres más historias y guías espirituales como esta, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que lo necesite. Recuerda, tu refugio no es la opinión de la gente. Tu refugio es Dios. Tu camino empieza hoy, con una decisión diaria de volver al refugio.